Entonces, el contexto histórico de Bitcoin, como digo, yo creo que es muy importante para entender cualquier innovación o cualquier invención, entender bajo qué caldo de cultivo o qué circunstancias se da, ¿no? Y Bitcoin en concreto, pues yo diría que un momento muy importante para entender su concepción es el 15 de septiembre de 2008. 15 de septiembre de 2008, un momento muy significativo a nivel económico porque fue la quiebra, la bancarrota de Lehman Brothers, un banco de inversión, y con esa quiebra, con esa bancarrota, comenzó la gran recesión de 2008. La gran recesión de 2008, como digo, pues precede la invención de Bitcoin y se caracteriza, pues, los que lo vivisteis, como fue mi caso, yo estaba justo en la universidad empezando y me acuerdo que fue un momento muy virulento a nivel económico y de mercados financieros. Yo en esa época ya me empezaba a interesar mucho por la inversión y recuerdo pues que el colapso de Lehman, se hablaba de que envía ondas a través de la economía, el día de la perdición en Wall Street, el Dow Jones pues cayó una barbaridad de los 14.000 puntos a los 7.000, una caída del 50% en unos pocos meses. Entonces fue un momento de mucho caos, de mucho tumulto económico, el que empezó con la gran recesión de 2008. Lo que sucedió al tumulto, pues cabreó a muchas personas, ¿no? Y fueron los rescates bancarios. Quizá de nuevo algunos de vosotros lo recordéis. Bajo el pretexto de que la economía colapsaría, y este es un debate que probablemente nos sacaría del alcance, o con toda probabilidad nos saca del alcance de este seminario centrado en Bitcoin, pero se dieron pues, una serie de rescates bancarios a la banca que fueron justificados. Y esos rescates bancarios pues, tuvieron la forma de, por ejemplo, en octubre de 2008, en Estados Unidos se aprobó un rescate de 700 billones, nomenclatura anglosajona, es decir, 700.000 millones de dólares para Wall Street, para los bancos de inversión. ¿Por qué? Pues porque se temía un efecto contagio, ¿no? Entonces se rescató a los grandes poderes económicos de Estados Unidos y luego Reino Unido y Europa siguieron el ejemplo, copiaron, fueron lacayos, como habitualmente lo son, del gobierno americano y aprobaron pues sendos rescates como en Irlanda, como en Reino Unido. En España también tuvimos el infame rescate a las cajas de ahorros. La banca española pues se libró de milagro, básicamente porque se rescataron a las cajas, pero la banca también estaba en un estado de insolvencia absoluto debido a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, hubo unos rescates bancarios masivos que siguieron la gran recesión y que causaron, evidentemente, un cierto malestar social, ¿no? Yo creo que todos recordamos, en España tuvimos un movimiento social muy prominente, que era el de los indignados, que yo creo que en un principio tuvo una cierta transversalidad ideológica, yo creo que no estaba monopolizado ni por la izquierda ni por la derecha, pero que desafortunadamente con el tiempo sí que fue cooptado por un partido político en concreto español y dejó, yo creo, abandonó esa indignación transversal y se ideologizó, ¿no? Entonces eso pasó en España, teníamos indignados. En Estados Unidos estaba el movimiento Occupy Wall Street, donde la gente salía y protestaba delante de Wall Street porque decía, vamos a ver, estáis dando rescates a esta gente que ha causado la crisis, ellos han causado la burbuja inmobiliaria y nosotros vemos pues como nuestros empleos son destruidos, como hay recortes en gasto social, recortes en sanidad, en educación, mientras que estos banqueros, que ya de por sí pues, son personas muy acaudaladas, se van, no van a la cárcel a pesar de haber causado la crisis, ¿no? Entonces también vimos protestas, pues por ejemplo, en Londres. London Summit Protest, yo me acuerdo, las protestas estas de Londres, estaba también en Reino Unido y fueron, pues, había mucho enfado, la gente estaba enfurecida, enfadada, pues porque la industria financiera fue rescatada, mientras que la clase trabajadora fue descuartizada. Fue descuartizada, hubo muchos suicidios por motivos económicos, los hubo en Grecia, los hubo en España, los hubo en muchos países, y los banqueros se fueron de rositas a pesar de que habían sido los causantes de la gran recesión. Entonces, un momento histórico, con un contexto histórico de mucha indignación social. ¿Y esto qué tendrá que ver con Bitcoin? Os podéis preguntar, ¿no? Pues mientras las masas protestaban en las calles, un programador o un grupo de programadores que escribía bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto trabajaba en una alternativa al sistema monetario vigente. Y os podéis imaginar cuál es el nombre de esa alternativa. El 31 de octubre de 2008, 6 semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, donde hemos empezado esta presentación, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin y lo introduce al mundo. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Entonces, ya vemos cómo hay una respuesta por parte de Nakamoto a
este contexto histórico que viene marcado pues, por esa indignación, por ese enfado, porque se había rescatado al sector financiero a costa del conjunto de la ciudadanía. Y se había hecho imprimiendo dinero, imprimiendo nuevo dinero fiat para rescatar a los poderes económicos en detrimento de la mayoría de la población. Y Bitcoin nace de este descontento y de esta indignación.